Families will always have their trials, but may you never add to them. Instead, by living examples of love, forgiveness, and care. Que hay una crisis familiar dentro de la familia. Y desde ese punto de vista, creo que lo que el Señor quiere es que enfrentemos eso. Preparación al matrimonio, acompañamiento de los que conviven, acompañamiento de los que se casan y llevan bien su familia, acompañamiento de los que han fracasado en la familia y han hecho una nueva unión, preparación al sacramento del matrimonio, no todos están preparados. ¿Y cuántos matrimonios que son hechos sociales son nulos por falta de fe? Benedicto ya puso eso muy claro, ¿no? Que la falta de fe, de conciencia de lo que se hace, ¿no? Es un problema grave, ¿no? Bueno, la familia en crisis. ¿Cómo integrar en la vida de la Iglesia las familias, las replay, ¿no? Es decir, segunda unión, que a veces resultan fenómenos, la mayoría, bueno, una familia, que eso fue un fracaso, bueno, ¿cómo reintegrar, ¿no? Que vayan a la vida de la iglesia? Entonces, cada uno ahí simplifica y dice, le van a dar la comunión a los divorciados. Con eso no se soluciona nada, porque lo que la iglesia quiere es que vos te integres a la vida de la iglesia. Pero hay algunos que dicen, no, yo quiero tomar la comunión y ya está. Una escarapela, una honorificencia. No, o sea, reintegrarte. Hay 7 cosas que no pueden hacer, según la legislación actual, los que están en segunda unión. Yo me las acuarto todas. Pero una es no ser padrino de bautismo. ¿Por qué? ¿Y qué testimonio le va a dar al ahijado? Testimonio de decirle, mira querido, yo en mi vida me equivoqué, ahora estoy en esta situación, soy católico, los principios son estos, yo hago esto y te acompaño. Testimonio de verdad. Pero te viene un mafioso, un delincuente, uno que mató gente, pero como está casado por la iglesia, puede ser padrino. O sea, esas contradicciones, una cosa que, y hay que integrarlos en eso, no enseñar catequesis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si creen que estén en una situación que se suele llamar irregular, y la reconozcan y la acepten, y sepan lo que la iglesia piensa de esas cosas, no es impedimento. Cuando hablamos de integrar es meter todo esto, pues acompañar procesos interiores. El signo de la familia no lo quise yo, lo quiso el Señor, y fue una cosa de Él. Cuando Monseñor Eterovich, que era el secretario, me trae los 3 temas más votados, me dice, el más votado es este, ¿qué aporte? El aporte de Jesucristo al hombre de hoy. Y bueno, hagamos este. Sí, ese era el título del signo. Seguimos hablando sobre organización, y yo le dije, mira, hagamos una cosa, pongamos el aporte de Jesucristo al hombre de hoy y a la familia de hoy. Y ahí quedó como la familia en la cola. Cuando fuimos a la primera reunión del Consejo Posinodal, se empezó a hablar, sí, con ese título, y después sí, porque el aporte de Jesucristo a la familia, y ya el hombre de hoy quedó un poquito afuera. Y al final dice, no, porque este sínodo sobre la familia, en la misma dinámica fue cambiando el título, yo calladito. Y al final me di cuenta que fue el Señor el que quiso eso. Y bien querido, porque la familia está en crisis. No quizás la crisis más tradicional de la infidelidad o como llaman en México, la casa chica y la casa grande, no ese tipo de... sino una crisis más de abajo. Se ve que los jóvenes no quieren casarse o conviven. Y no lo hacen por protestar de nada, sino que expresan así su cosa.
Después a la larga se casan algunos, otros por iglesia. Every threat to the family is a threat to society itself. What a gift this will be society if every Christian family lived fully its noble vocation. So, rise with Jesus and Mary and set out on the path the Lord traces for each of you.